La Fed lo deja todo preparado para iniciar recortes en los tipos de interés, pero eso es algo que todos sabíamos y creo que es mucho más interesante el entender cómo afectan esos recortes a los diferentes mercados mundiales. Así que en el vídeo de hoy voy a comentar las noticias de última hora que vimos ayer. Analizaré SP500 y Bitcoin. Explicaré cómo afectan esos recortes de tipos a los diferentes mercados y también revelaré un patrón de comportamiento de la Fed en los años electorales y que tiene una afectación directa en la tendencia de los diferentes mercados. Bueno, antes de nada comentar las noticias de última hora que pudimos vivir durante el día de ayer, donde además de tratar el comunicado y proyecciones económicas del FOMC, esto lo haremos a continuación, quiero revelar las tres frases que pueden resumir de algún modo lo que dijo ayer Jerome Powell. De entrada, los tipos de interés permanecieron sin cambios, tal y como se esperaba, un 98-99% de los encuestados, de los inversores y traders opinábamos que se iban a quedar como tal. Y pues así fue. Entonces, este es un poco el recorrido de los tipos de interés. Hemos tenido un gran movimiento ascendente y ahora estamos relativamente planos, previos a un cambio de dirección. Y no vamos a analizar el cambio de dirección como tal, sino que durante el vídeo analizaremos qué es lo que pasa con SP500, con Bitcoin, con criptomonedas, con índices más agresivos, más especulativos, cuando se inician estos recortes de tipos de interés. Entonces, ayer Jerome Powell podríamos decir que dijo tres cosas. Primero dijo que es probable que estemos cerca o ya en la tasa máxima de este ciclo. No cerró la puerta a poder subir un poquito más. Es evidente, no se puede pillar los dedos, pero es muy poco probable que haya algún tipo de subida extra. Y estoy 100% seguro que si por lo que sea se intuye que de algún modo puede venir una pequeña subida más, el mercado reaccionará bastante mal. Pero bueno, independientemente de ello, comentó que están viendo un fuerte crecimiento que parece estar moderándose y que además están viendo un mercado laboral que está volviendo a equilibrarse según muchas medidas. Es decir, que después de cascar tanto la situación económica y de reducir la inflación, lo que está empezando a ver es que el mercado laboral es más débil porque cada vez hay más desempleo. Ya lo estuvimos analizando durante el vídeo de ayer. Finalmente, dijo que la razón por la que no va a esperar a que la inflación llegue al 2% para empezar a reducir los tipos de interés es que el efecto es retardado, con lo cual, si cuando llegamos al 2% empieza a retrasar los tipos de interés, es muy probable que casque aún más la situación económica y entonces podamos llegar a una recesión clara con un aterrizaje incluso forzoso o duro, ¿no? Llamadlo como queráis. Entonces, si entras y analizas las proyecciones económicas, está para todo el mundo, pones federalreserve.gov con V final y te vienes al segundo estamento. Estas son las proyecciones económicas. Le clicamos aquí en el PDF y aquí pues bueno, tienes un poquito los informes que ellos pues van lanzando para que todos podamos estar un poco al día de qué es lo que está pasando, ¿no? Y qué es lo que prevén, por qué toman unas medidas, por qué toman otras. Entonces, yo quiero centrarme en esta parte de aquí y es que, como puedes comprobar, todos los participantes del FOM están de acuerdo en que los tipos permanezcan en el mismo nivel en el que se encuentra actualmente durante todo el 2023. Es justamente esto de aquí, todos los participantes en la misma zona, ¿no? Sin embargo, entrando en el 2024, solo hay dos personas que consideran que van a mantenerse del mismo modo. Incluso hay un participante que cree que van a situarse sobre el 4%. 3,75, 4%. Aquí lo tenemos. Pero es que el grueso de personas se sitúan en pensar que habrá tres recortes, ya que aquí, como puedes comprobar, hay 6 personas que creen que los tipos van a llegar al 4,5, sobre el 4,5%. Entonces, ¿esto qué implica? Ahora veremos el efecto que tiene en los mercados, SP500, Bitcoin, etcétera, etcétera, pero si venimos por aquí, estos comentarios de ayer de Jerome Powell, las proyecciones económicas y un poco el cóctel de los últimos días, ¿qué han hecho? Pues han hecho lo siguiente, y es que si venimos a probabilidades, podemos ver que literalmente ayer la probabilidad más elevada
era que los recortes se iniciaran en mayo. ¿Os acordáis? Venimos diciendo estas últimas semanas, oye, los recortes están pensados para mayo. Que empiecen a recortarse los tipos está pensado que vaya a ser en mayo. Pero la tendencia del mes de marzo es creciente. Y finalmente, como podéis comprobar, la situación de recorte en tipos de interés se prevé en un 72,6% que va a ser para el marzo del año 2024, concretamente el día 20. Entonces, esto ha sido el primer cambio directo que hemos visto. Ayer, si miráis el vídeo, analizamos esta misma tabla, comentamos que se preveía para mayo, pero que la tendencia era claramente ascendente para marzo. Pues hoy ya es al revés. Es más, si nos venimos a comparación y ponemos marzo del año 2024, fíjate cómo el recorte, la situación de las tasas actualmente es esta. Hace literalmente un mes había un 34% de probabilidades de que en marzo se recortaran. Hace una semana un 55%. Hace un día un 39%. Pero es que hoy estamos, como he dicho, en el 72,61%. Entonces, ¿dónde quiero ir con todo esto? Quiero ir a que la realidad es que cada vez están más cerca esos recortes de tasas, no solo por la situación económica, sino también por los comentarios de Jerome Powell, comunicados del FOMC, etcétera, etcétera, y que esto va a tener una afectación directa. Pero es que en realidad estamos hablando de un patrón habitual. Es algo que se repite. El año que viene, para quien no lo sepa, ya lo hemos comentado aquí muchas veces, hay elecciones en Estados Unidos. Y pese a que Jerome Powell comenta que no se está fijando en nada más allá que la situación económica, en años de periodo electoral, es decir, 2024, la política monetaria es laxa. Es decir, que es débil o permisiva o floja o llamadlo como queráis. Pero es que es normal. Nadie quiere ir a elecciones con empresas en bancarrota, paro, al menos paro en crecimiento, pobreza, etcétera, etcétera. Con lo cual, la política monetaria es permisiva. Y esto no lo digo yo, lo único que tenemos que hacer es coger el SP500, lo podemos mirar en este mismo gráfico de aquí, y poner encima de la mesa los tipos de interés. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner una raya en el inicio de cada año electoral. Por ejemplo, 2024 hay año electoral. Por ejemplo, 2020 tenemos año electoral. Por ejemplo, 16. Y esto es simplemente, pues, ir yendo para atrás de 4 en 4. Vamos a poner unas cuantas y ahora sacaremos conclusiones muy importantes que te indicarán y podrás determinar por qué el patrón es el mismo, el patrón de comportamiento macroeconómico. Y con lo cual hay probabilidades elevadas de que el patrón comportamiento técnico también sea el mismo. Venimos por aquí, tenemos el año 2003, no, vamos a ir al 2004, aquí estamos, 2004, año 2000, 96, 92, y vamos a poner una más hasta el 88, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que analizar? Tenemos que analizar qué pasa desde la línea blanca hasta los primeros meses una vez por delante de la línea blanca. Empezaremos con el 88, que es el único año, o de los pocos años, en los que los tipos de interés no han ido hacia abajo. Es decir, que la política monetaria no es que haya sido laxa, sino que ha sido lo contrario, creciente, dura, o como quieras llamarlo, ¿no? Pues bueno, en el año 88, durante el periodo electoral, sí que es cierto que estuvimos en un movimiento creciente, tanto los meses previos al año como los primeros meses del año. Año 92. Laxa. Año 96, plana. Año 2000, para abajo. 2004, es cierto que el 2004, vamos a ver hasta dónde llega el 2005, hasta aquí. La primera parte del 2004 es plana y gran parte del 2004 es ascendente. Así que el 2004 estaría un poco a caballo entre el 2008... O sea, el 1988 y, por ejemplo, el 2000. Haríamos un mix. Pero sigamos. 2008, laxa. 2012, laxa. 2016, laxa. ¿Dónde se empieza a subir? 2017, post periodo electoral. 2020, laxa. 2024, va a ser laxa.
vamos a ver descensos en los tipos de interés en el año 2024, con lo cual, desde el año 1988, y no he querido ir más para atrás, simplemente para no alargarlo todo demasiado, hemos visto cómo, a excepción de 2 periodos electorales, o de 1,5, mejor dicho, todos los años que han habido elecciones, la política monetaria ha sido laxa. Pero eso ya no es solo lo interesante. Esto es simplemente para que veáis que el patrón de comportamiento es el mismo. Pero ¿en qué repercute que la política monetaria sea floja, sea laxa, sea permisiva? ¿En qué repercute que se bajen los tipos de interés? En que haya más gasto, que haya más riqueza, que haya más sensación de poder, de pedir crédito, de comprarte un coche, de alquiler, de irte a una casa, de lo que sea, ¿no? Y también de otra cosa, y es de invertir en activos de mayor riesgo. Por ese simple motivo, estamos viendo cómo, vamos a hacer así, la dominancia de Bitcoin está creciendo. La dominancia de Bitcoin está en un claro desarrollo ascendente. Y si ponemos también encima de la mesa los tipos de interés, no, esto es el desempleo, perdón. Si ponemos encima de la mesa también los tipos de interés, pues puedes comprobar cómo la dominancia llega o inicia un descenso en el momento en el que los tipos de interés inician claros recortes, que es algo que ya hemos estado comentando hasta ahora. Esto simplemente ¿por qué es? Porque tú tienes la opción de invertir, porque tienes más oportunidades de generar riqueza a través de activos más agresivos. La dominancia está en un claro movimiento ascendente. No únicamente repercute la tesitura del mercado de criptomonedas, la acción del precio de la propia dominancia, sino que también repercute la situación macroeconómica. Evidentemente no es siempre suben tipos de interés, tiene que caer dominancia, o recortes de tipos de interés, tiene que caer dominancia. O sea, no es 1 más 1 son 2, pero en términos generales es un poco como que cae de cajón, ¿no? Yo creo que se entiende. Pero no solo eso, sino que si nos vamos a Bitcoin, por ese mismo motivo, estamos viendo grandes movimientos ascendentes, entre otras muchas cosas. Encima de la mesa de Bitcoin hay más elementos, por ejemplo, la situación de los ETFs. Es otra opción. Pero en los momentos en los que hay recortes o que hay una situación de mayor bienestar económico o de mayor sensación de bienestar económico, este tipo de activos crecen. Pero es que lo podemos ver incluso de un modo más allá. No tienen que ser activos de riesgo como tal, como es una criptomoneda, que no deja de ser un activo de riesgo, sino que puede ser también activos de riesgo dentro de activos menos de riesgo. Es decir, si yo hago una comparación entre el SP500 y lo divido RTY, que simplemente es el Russell 2000 en Estados Unidos, y pongo encima de la mesa los tipos de interés nuevamente, ¿qué podemos ver? Fijaros, vamos a marcar cada vez que los tipos de interés han iniciado un movimiento a la baja. Podemos ver que en términos generales, cuando los tipos de interés inician un movimiento a la baja, movimiento a la baja, movimiento a la baja, movimiento a la baja, este gráfico cae, el gráfico de velas. ¿Por qué cae? Porque es SP500 contra Russell. Y en los momentos en los que la política monetaria es más permisiva, ¿qué es más especulativo, el SP500 o el Russell? El Russell. Con lo cual el capital rota del SP500 al Russell. ¿Significa que el SP500 tiene que caer? No. Significa que el Russell se comporta mejor, ya sea porque cae menos o ya sea porque sube más. Pero cuando la política monetaria es permisiva, el activo de riesgo, que entre el SP500 y el Russell es el Russell, pese a que son dos índices tradicionales con empresas totalmente reguladas y que forman parte de la economía más estable e importante del mundo, la economía en Estados Unidos, pues el Russell es más especulativo, con lo cual más arriesgado, con lo cual en momentos en los que los tipos de interés se van para abajo, el Russell se comporta mejor que el SP500. Como veis, ¿es al momento? No. Influye la zona, influye el momento. Ya hemos analizado en otras muchas ocasiones qué pasa
en la situación económica cuando se recortan los tipos de interés, qué pasa en ciertos activos concretos. Pero aquí, como podemos comprobar, es simplemente entender, y es un poco donde quería ir, en que la relación entre los tipos de interés y el activo de riesgo es elevada. Y ahora llegamos a un punto en el que vamos a esperar recortes en los tipos de interés en Estados Unidos, literalmente en esta semana de aquí. No. Esta semana de aquí vamos a empezar con recortes en los tipos de interés. Con lo cual, la rotación del capital puede ser clara dentro de una situación económica diferente a la que tenemos ahora, porque entramos directamente en un escenario distinto. Y el patrón de comportamiento puede volver a ser el mismo que en tantas y tantas otras ocasiones hemos visto. Esto, como digo, no tiene que significar que el mercado tenga que tomar una dirección alcista, ni mucho menos. Hay temas importantes a tener en cuenta dentro del punto en el que nos encontramos. Es decir, y ya con esto finalizamos, para que, independientemente de que los tipos de interés vengan para abajo, para que el activo de riesgo pueda ir para arriba, necesitamos una situación económica favorable. Y aquí es donde entra un poco la pregunta. ¿La situación económica será favorable independientemente de que los tipos de interés vayan para abajo? Hombre, estamos en un punto difícil de predecir. Siempre es un punto difícil, pero la realidad es que hay mucha duda y hay mucha especulación. Y, por ejemplo, algo que la Fed no controla, US20Y, es esto de aquí. Esto la Fed no lo puede controlar. Los bonos a, pues por ejemplo, 20 años. ¿Y qué es lo que estamos viendo con los bonos a 20 años? Caídas importantes. ¿Qué quiere decir esto? Que hay parte del inversor, YouTube, vale, que hay parte del inversor que considera que la situación económica está entrando en un punto de preocupación, está entrando en un punto de duda, difícil, y esto la Fed no tiene ningún tipo de potestad, aquí no puede hacer nada, porque esto es simplemente la visión del inversor y del trader respecto a lo que pase con la economía a, en este caso, 20 años vista. Entonces, no es tan sencillo como analizar 4 gráficos y ponerlos encima de la mesa. Hay muchas más cosas que hay que tener detrás y tener en cuenta para poder marcar una proyección y una predicción respecto a lo que pasará. Pero de entrada, esto evidentemente ahora pues está cayendo, pero en cualquier momento puede formar este movimiento. Ya comentamos ayer un poco respecto a el bono a 10 años. Bueno, este es un poco el análisis que hicimos ayer respecto a qué podía pasar y qué no podía pasar. Y esto tiene que ver mucho con el desempleo, etcétera, etcétera, ¿no? Ya lo estuvimos comentando ayer. Pero bueno, lo que está claro es que la situación, la estructura técnica es muy alentadora. Este vídeo no resume exactamente lo que hay o todos los puntos que hay que tratar, porque pese a que la situación técnica sea alentadora, hay ciertos elementos cíclicos, económicos y macroeconómicos que hay detrás de todo esto que no son para nada positivos. Y esto es algo que pues, vamos tratando en diferentes vídeos. Ayer tratamos un poco relación de bonos del Tesoro a 10 años con tasa de desempleo, la situación de los tipos de interés también con la inflación. Hemos tratado diferentes métricas, diferentes indicadores. Es decir, no quiero que se tome este vídeo como la forma única de tratar la situación económica o la situación del mercado de cara a los próximos meses o años. Simplemente es un enfoque extra de elementos que tenemos que tener en cuenta. Este vídeo lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.